Para el primer problema del portafolio de evidencias, analizaremos un circuito amplificador no inversor, en el cual calcularemos las potencias activas, reactivas y aparentes de cada una de las impedancias y el voltaje de salida. Cada una de las impedancias estará dada por el arreglo RL o RC. RL para cuando tengamos una resistencia y un inductor, y RC cuando tengamos una resistencia y el capacitor. Bien, para la impedancia 1, es decir, Z1 será igual entonces a 2 kΩ más 4 kΩ J. Z2 estará dada por 10 kΩ más 6 kΩ J. Además, el problema también nos dice que el voltaje de entrada es igual a 10 con un ángulo de 30 Vrms, esto debido a que está en forma polar. Y usando la fórmula para calcular el voltaje de salida, la cual es 1 más impedancia 2 entre impedancia 1 por el voltaje de entrada, obtenemos que Vout es igual a 34.93 con un ángulo de 6.37 grados. Posterior a ello calcularemos la corriente de la impedancia 3. Aquí usaremos ley general de Ohm, por lo que sería voltaje entre resistencia, en este caso la impedancia. Así que nuestra impedancia sería igual a 34.93 con un ángulo de 6.37 grados entre 20 kΩ menos 12 kΩ, lo cual nos daría que la intensidad sería igual a 1.49 con un ángulo de 37.3 mA. Ahora calcularemos la potencia. Para P1 sabemos que la potencia es igual a la intensidad cuadrada por la resistencia. Así que calculamos la potencia para Z3, lo cual sería 1.49 mA por 20 kΩ, lo cual nos daría una potencia de 4.44 mW. La potencia reactiva la calculamos también usando la misma fórmula, pero esta vez multiplicada por el fasor conjugado de la intensidad, por lo cual 1.49 mA al cuadrado por 12 kΩ nos daría que es igual a 26.641 mV A reactivos. Y por último, la impedancia aparente está dada por la resta de las dos anteriores, en este caso 44.4 mW menos 26.641 mV A reactivos. Esto nos da un resultado de 51.75 con un ángulo de menos 30.92 volts amperes. Ya por último resolveremos para Z1 y Z2. Comenzando con Z1, la potencia activa es igual a 10 Vrms cuadrados entre 2 kΩ, lo cual nos da que la potencia es de 50 mW. Ahora, pasando a la potencia aparente, es el voltaje de entrada que multiplica a 2.23 con un ángulo de 33.43 grados, lo cual nos da que el resultado de la potencia aparente es de 22.36 con un ángulo de 63.46 grados milivolts ampere. Y ya por último, la impedancia Z1 es igual a 4472.14 con un ángulo de 63.43 ohms. Y aplicamos la ley de Ohm para poder calcular la intensidad. Así que la intensidad en Z1 será igual a 10 con un ángulo de 30 Vrms sobre 2 kΩ más 4 kΩ, lo cual nos da un resultado de 2.23 con un ángulo de menos 33.48 mA. Ahora, calculando Z2, tenemos que el voltaje de Z2 es igual a 34.43 con un ángulo de 6.37 menos
el voltaje de entrada, en este caso 10 con un ángulo de 30 grados. Así que el voltaje sería igual a 25.58 con un ángulo de menos 2.64 volts. La intensidad en Z2 está dada por 25.58 con un ángulo de menos 2.64, todo esto sobre 10 kiloohms más 6 kiloohms, lo cual nos da el resultado de que la intensidad en Z2 es de 2.19 con un ángulo de menos 33.6 mA, y la potencia aparente será 56.09 con un ángulo de 30.96 milivolts amperes. Bueno, en el Cardinal Time 2 nos pregunta qué gráficos corresponden a la corriente alterna. Bueno, la corriente alterna se caracteriza porque cambia de dirección de manera periódica a medida que avanza el tiempo, es decir, oscila entre más y menos. Pusimos que el inciso A porque en esta gráfica vemos que se encuentra una onda sinusoidal, la cual es la forma más común en la que se representa la corriente alterna. Se observa que la corriente cambia de signo de manera periódica, oscilando entre los valores positivos y negativos, y por eso nosotros decimos que corresponde a corriente alterna. El inciso D, pues en la gráfica se puede observar cómo esta cambia de signo periódicamente, lo que indica también que es una forma de corriente alterna. Y por último, el inciso E, que nos dice que la corriente cambia de signo de manera simétrica, indicando pues que es una señal alterna. En el Cardinal Time número 3 nos dice que en cada uno de los espacios escribamos el nombre de las partes de la onda. En la esquina inferior izquierda pusimos nodo, que este es el punto donde cruza la onda, que donde cruza la línea de equilibrio. Cabe recalcar que en este punto el desplazamiento es cero. Después tenemos longitud de onda, que la longitud de onda es la distancia entre dos puntos equivalentes consecutivos de la onda. Después tenemos el periodo, que el periodo se define como el tiempo que tarda una onda en completar un ciclo completo. Es decir, pues pasar por un punto y volver al mismo. Después tenemos la cresta, que este es el punto más alto de la onda, el valle, que es el punto más bajo de la onda, y la amplitud, que es la distancia máxima desde las líneas de equilibrio hasta una cresta o un valle. Esta indica la intensidad o energía que tiene la onda. En nuestro Cardinal Time número 4 nos muestra dos pues gráficas, una es periodo y otro es frecuencia. La primera, que es periodo, pues tenemos que el periodo es el tiempo en que tarda una onda en realizar un ciclo completo, como el paso de una cresta a otra consecutiva. Es una medida de duración del ciclo de onda. Una de sus características es que esta se mide en segundos. Y después tenemos frecuencia, que la frecuencia es una magnitud física que describe cuántos ciclos completos de una onda ocurren en un segundo. Es uno de los parámetros fundamentales de las ondas y se utiliza para caracterizar fenómenos representativos como ondas mecánicas, electromagnéticas y sistemas oscilatorios. Como dato, pues tenemos que dependiendo la frecuencia que tenga la onda es el periodo que va a tener. Por ejemplo, con una onda de alta frecuencia, pues esta tendrá un periodo corto, pero en lo contrario, si la frecuencia de la onda es baja, pues tendrá un periodo más largo. Buenas tardes, profesor. En este caso yo vengo a explicarle la breve teoría, sobre máquinas eléctricas. Este es el ejercicio 4 del Cardinal Time y nos habla de que identifiquemos y calculemos el valor pico, el valor promedio y el valor RMS de la función periódica siguiente. En este caso tenemos una función periódica que, como ya vieron, es cuadrática y básicamente es como un tipo de sistema binario. Para esto, las condiciones de la función es que va a valer 5, en este caso vendría a ser 5 volts, ya que en el lado del eje X tenemos la T, son 5 volts, y el periodo va a ser de 0 cuando T sea mayor a 0 y menor que 4.
y de 0 para cuando t sea mayor a 4 y menor a 10. Entonces, en este caso, la ecuación que modelamos fue la siguiente, la de que el voltaje va a ser igual a 5, obviamente en las condiciones que se mostraron, y va a ser 0 cuando esto sea de 4 a 10. Por lo tanto, para calcular el valor RMS, debemos de utilizar la función para encontrar el valor RMS, que es la integral de 1 sobre el periodo de la integral de nuestra función elevado al cuadrado diferencial del tiempo. Entonces, lo que hacemos es sustituir las variables que tenemos de la función. En este caso va a ser 5 más 0 en el periodo que ya dijimos. Y ahora sí que nuestro periodo vendría a ser de 10 porque es en donde termina nuestra función. Entonces, para pasar el cuadrado del otro lado, lo que hacemos es que aplicamos raíz a ambos lados. En este caso, aplicamos cuadrados a ambos lados y entonces nuestro valor RMS se eleva al cuadrado y de este lado se quita la raíz. Y ya una vez hecho eso, desarrollamos la integral. Como está elevado al cuadrado, en este caso ambos miembros están elevados al cuadrado, pero sin embargo 0 al multiplicarse ya por la integral se va a volver 0, entonces lo podemos eliminar. Y sacamos el 5, ¿por qué? Porque el 5 es una constante. Entonces la constante sale de la integral y lo elevamos al cuadrado, sería 25, y como ya saben, el resultado de una integral de únicamente un diferencial es la x evaluada únicamente en los parámetros necesarios, que sería 4 menos 0. Una vez lo tenemos así, podemos multiplicar 25 por 4, nos va a dar 100, y ahora sí que sería 100 sobre 10. Para eliminar el cuadrado del valor RMS, lo que hacemos es que apliquemos raíz a ambos miembros. 100 entre 10 nos da un total de 10 y al aplicar la raíz nos damos cuenta de que el valor de RMS es la raíz de 10, obvio todo esto en volts. Y ya para el valor medio es lo mismo, solo que sin el cuadrado. Entonces volvemos a desarrollar todo con el periodo de 10 y obviamente el otro valor se va a hacer 0 porque estamos bajo la condición de que de 4 a 10 tiene que ser 0. Entonces volvemos a evaluar ahora sin elevar al cuadrado y en este caso nos quedaría 5. Y como ya sabemos, la integral de un diferencial, pues es únicamente en este caso vendría a ser t vendría a ser 4 menos 0, por lo que quedaría 4 por 5 nos da 20, y en este caso no se hace ningún otro tipo de operación. 20 sobre el periodo, que ya sabemos que es 10, se vendría a ser el resultado de 2 volts, y estos son los resultados que obtuvimos, y son los mismos que están en el Cardinal Time. Para el sexto problema se nos pide analizar la gráfica de una función diente de sierra y al hacer un poco de sustitución llegamos a que B de t es igual a B pico por tiempo, todo eso sobre el periodo, cuando t es mayor a 0 y t es menor a 10. Así que bien, para iniciar, para calcular el valor máximo, sabemos que BP es igual a este valor máximo, y en este caso, como se observa gráficamente, el valor máximo es de 255 volts. Con esto pasamos a calcular el valor RMS y para ello utilizamos la fórmula de que BRMS es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre t, todo eso multiplicado por la integral definida desde 0 hasta t de b de t cuadrada por el diferencial de t. Y al momento de realizar la integración, obtenemos que BRMS es igual a valor pico sobre raíz de 2. Y en este caso nos da que el valor del voltaje RMS es de 147.224 volts. Ahora, pasando al valor medio, usamos la integral 1 sobre t, todo eso multiplicado por la integral definida desde 0 hasta t de b de t, por el diferencial de t. Nuevamente realizamos la integración y obtenemos la fórmula de que b de t es igual a valor pico entre 2, lo cual nos da el valor medio de 127.25 volts. En este caso estamos en el problema número 7 y lo que nos pide el ejercicio es que un transformador monofásico, con monofásico se refiere a una sola línea de aproximadamente de potencia, hablamos de 1 kilovolt ampere, y de 220 volts en la bobina principal y 127 volts en la bobina secundaria. También nos habla de una frecuencia entrante de 60 Hz y tiene 100 espiras en el secundario. Con espiras se refiere al número de vueltas
del alambre que hay en el transformador. Entonces nos pide 3 puntos, que el primero es calcular las corrientes primaria y secundaria de plena carga. La segunda es el flujo máximo y la tercera es el número de espiras en la bobina primaria. En este caso también nos pide calcular el flujo magnético, que el flujo magnético es el encargado de transferir energía de un circuito al otro, porque esto funciona con campos eléctricos y magnéticos. Y como saben, la energía no viaja a través de los cables, sino que viaja a través de los campos eléctricos y magnéticos, que es lo que realmente hace que los protones vayan de un lado a otro. Más bien, en este caso, tenemos lo que sería el voltaje primario, 220, la frecuencia, como ya lo dije, voltaje secundario, y también hay que tener algo en cuenta. Lo que nos están hablando es de la potencia que viene del generador. En este caso se trata como un kilovolt ampere. Por eso es que esto es voltaje por corriente y se maneja como kilovolt ampere. Para calcular la corriente, lo único que tenemos que hacer es de la potencia que tenemos, dividirla. En este caso, si queremos la corriente primaria, sería por el voltaje en la bobina primaria, y la secundaria sería por el voltaje en la bobina secundaria. 220 y 127 en cada caso. Y en ambos casos se dan cuenta que volt con volt se cancelan, volt con volt se van, y nos da únicamente el amperaje, que es precisamente como se mide la corriente. En el caso de arriba 4.54 y en el caso de abajo 7.57. Y ahora, para calcular el flujo magnético, la fórmula es el voltaje secundario, o sea, el voltaje de la bobina secundaria, dividido 4.44, que es una constante que cambia. También el número de vueltas de espiras en el secundario, que como ya lo habíamos dicho es de 100. Y por último la frecuencia. Entonces tenemos 127 por 4.44 por 100, que como tal las espiras no tienen una manera de medirse, ya que únicamente es el número de vueltas. Entonces se trata como una constante. Y por último es la frecuencia, que son 60 hercios, y nos da aproximadamente 0.00476 Weber, que es volt sobre Hz, o aproximadamente 4.76 microwebers. Y ya por último, para calcular el número de espiras en la bobina primaria, lo único que tenemos que hacer es seguir la fórmula, que es básicamente lo de la conservación de energía. En este caso, el número de vueltas en la primaria va a ser igual al voltaje primario dividido el voltaje secundario por el número de vueltas en el secundario, que como ya lo habíamos dicho es de 100. Entonces nos queda 220 del primario por 100 vueltas de espiras en el secundario dividido 127 volts. Volts con volts se van y ya nos queda como resultado 173.22 vueltas, en este caso en la bobina primaria aproximadamente. Como problema de portafolio de Cardinal Times, se nos pide que de un circuito calculemos los valores de corrientes y voltajes máximos, medios y eficaces de la bobina primaria y de la bobina secundaria de un transformador ideal, tomando como consideración que la frecuencia de rectificación es de 240 Hz. Aquí es simple, ya que usando la fórmula de frecuencia de rectificación es igual a 2 veces la frecuencia inicial de la fuente, despejamos para la frecuencia inicial y sustituimos valores, los cuales nos da un valor para la frecuencia inicial de la fuente de 120 Hz. Posteriormente, para calcular los valores de los voltajes y las intensidades que se nos pide, para calcular el valor RMS usamos ley de Ohm, sustituimos los valores, lo cual nos da 50 volts aproximadamente para VRMS. Para el voltaje pico usamos la fórmula V pico es igual a voltaje RMS por la raíz de 2, lo que da 70.71 volts en voltaje pico. Para voltaje pico a pico sería el doble del voltaje pico, y al hacer el producto nos da que voltaje pico a pico es 141.42 voltios. Para calcular el voltaje promedio de la bobina secundaria usamos la fórmula voltaje medio es igual a voltaje pico a pico, todo eso dividido sobre pi, lo que da aproximadamente 45 volts. Ahora calculamos las corrientes para la bobina secundaria. Nuevamente usamos las mismas fórmulas que ya habíamos usado para voltaje, pero esta vez para intensidad. Con ley de Ohm sustituimos los valores dándonos una intensidad de RMS de 0.5 amperes. Para calcular la corriente pico usamos la fórmula IRMS por raíz de 2, dándonos
0.700 amperes. Y para la corriente promedio sería 2 corriente pico dividido sobre pi, lo cual nos da 0.45 amperes. Y para los voltajes de la bobina primaria usamos la fórmula de 2 veces el voltaje pico. En este caso sería 2 por 60 voltios, los cuales nos da 120 volts. El voltaje RMS, usamos la fórmula voltaje pico sobre raíz de 2, lo cual nos da 42.43 volts. Y el voltaje promedio nos da un valor de 38.32. Y para calcular la constante de rectificación es el voltaje RMS de la bobina secundaria sobre el voltaje RMS de la bobina primaria, lo cual nos da, al sustituir valores de 50 volts sobre 42.43 volts, una constante de 1.18. 1, 2, 3. Estamos con el último ejercicio, el ejercicio 9, en el cual nos pide calcular los valores máximos, en este caso, que tenemos en cuanto a voltaje. De un lado tenemos, pues ya sabemos, tenemos el transformador y entra con una frecuencia de 60 Hz y con un valor RMS de 127 volts. Del otro lado, el valor RMS es de 18 volts y en este caso tenemos el circuito de diodos para transformar esta señal ahora sí que en este caso de corriente alterna a corriente directa. Ya con este es una transformación de señal completa, por lo tanto sigue una serie de pasos y procedimientos con los cuales podemos sacar estos cálculos. Primeramente sabemos que el valor RMS es de 127, entonces podemos calcular el valor pico, que al ser una transformación de señal completa, únicamente hay que multiplicarlo por raíz de 2, en este caso el valor pico, 179.63 volts, y obvio el valor pico vendría a ser el doble. En este caso vendría a ser 359.26 volts. En este caso el voltaje medio no existe porque al ser una señal de corriente alterna, como está oscilando entre el negativo y el positivo, lo que va a hacer es que a la hora de hacer la suma y la media se van a cancelar porque pasa por todo el medio. Entonces el voltaje medio, al menos de este lado de la bobina primaria, vendría a ser de 0 volts. Y del otro lado nos dice que el valor RMS es de 18 volts. Entonces seguimos los mismos procedimientos para calcular el valor pico y el valor medio de este lado cambia porque al tener estos diodos rectificadores, lo que podemos hacer es que podemos calcular el voltaje promedio. En este caso, primero calculamos el voltaje, pues ya saben, el voltaje pico, que es el máximo, que serían los 18 volts que tenemos acá, multiplicado por la raíz de 2, nos va a dar 25.45. El valor pico es multiplicar esto por 2, ya que pues básicamente ahora sí que sería doblemente el pico, es por eso que se multiplica por 2. Y ahora, para calcular el valor promedio, lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula, el cual utiliza 2 multiplicado por el voltaje pico dividido pi, y nos va a dar 16.20. En este caso sí hay un valor medio, ya que como la señal pasó de ser alterna a directa, ya podemos calcular una media sin que se cancelen entre ellas, como vendría a ser con la corriente alterna. Y ya por último también nos pide calcular la frecuencia rectificada. Esto se debe a que, como ya saben, pues en corriente alterna tenemos esta frecuencia que es básicamente el número de vueltas que lo hace en un segundo. En este caso vendría a ser de 60 el valor de entrada. Al multiplicarse por 2 obtenemos lo que es la frecuencia ya modulada, y en este caso vendría a ser de 120 Hz, ya que únicamente se multiplicó por 2. Y con esto resolveríamos todo el ejercicio de este problema.